Amén. Gracias a todas por estar aquí. Les digo, yo hubiéramos seguido, para mí hubiéramos seguido toda la noche en adoración y ministrando el corazón del Señor y recibiendo la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto les puedo decir es mi lugar favorito con el Señor, y mi lugar favorito no solo en mi tiempo íntimo con el Señor, pero en el tiempo del lugar secreto con mi familia. Y eso es lo que quería hacer, porque esta era la parte de la razón que sentía que el Espíritu Santo me decía de abrir. ¿Se acuerdan que hablábamos de abrir el lugar secreto? ¿Verdad? Muchas veces lo que Jesús hizo, abrió el lugar secreto de oración que tenía con el Padre a sus discípulos, y siguiendo ese modelo sentía muy fuerte para esta noche de abrir el lugar secreto que el Señor nos ha llevado a cultivar con mi familia en los últimos años por medio de la adoración y la oración. Y quería abrir esa puerta esta noche a ustedes, a este lugar secreto, y les puedo decir que no siempre ha sido así. No siempre ha sido así lo que vieron hoy. No, cuando empezamos, me acuerdo la primera vez, les puedo decir que parecía que las puertas del Hades se habían abierto aquí en la casa, ¿verdad? Era algo, una guerra espiritual, y todos estábamos de mal humor. Fue un desastre completo. Un desastre completo. Pero entre más hacíamos, entre más continuamos como familia y nos reuníamos, el Señor fue fiel. El Espíritu del Señor nos empezó empezó a estar aquí con nosotros, y podíamos escuchar su voz, podíamos escuchar su presencia. Hay veces habíamos tenido un día difícil, tal vez incluso antes de entrar a este tiempo de adoración y de oración, y una vez que entrábamos, el Señor derretía todo, derretía las emociones, derretía todo lo que estaba en ese momento como oposición. Así que quería abrir estas puertas, aunque sea por unos minutos, ¿verdad? A este lugar con nuestra familia, a este altar de adoración y de oración que el Señor nos ha permitido forjar junto con Él, para su presencia. Ok, bueno, entonces esta noche, miren, les puedo decir, no estaba segura qué era lo que íbamos a hablar esta noche. Yo tenía mi idea, porque eso siempre funciona, ¿verdad? Lo que pensaba que íbamos a ir a hablar esta noche, y el Señor precisamente hoy, empezó a hablarme de otras cosas que quería que juntas, ¿verdad? Pudiéramos recibir, que esas puertas que el Señor está abriendo del lugar secreto de su presencia, ¿verdad? Nosotros continuáramos entrando por esas puertas. Entonces quiero que se vayan conmigo al libro al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, ¿ok? Espero que tengan sus Biblias, porque, como dice Marina cuando enseña, porque las vamos a usar. Así que agarren sus Biblias, porque las vamos a usar en esta noche, ¿ok? No sé cuántas pudieron hacer la tarea última hora. La tarea de última hora que yo di, ¿verdad? Porque a última hora fue que la di, de hoy, de poder leer el capítulo 11 y el capítulo 15, ¿verdad? Que habla de la parábola, en Lucas capítulo 15, que habla de la parábola del hijo pródigo. Les voy a ser sinceras, no vamos a tener tiempo definitivamente de entrar en la parábola del hijo pródigo. Probablemente, tal vez durante la semana, ¿verdad? Podamos juntas ir a este lugar, pero sí vamos a estar en un versículo, aunque les hice leer todo el capítulo, pero es bueno, casi todo el capítulo, pero es por una razón específica también, para entender el contexto de lo que Jesús nos quiere decir aquí, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de esto durante el mensaje en esta noche. Pero también vamos a hacer pausas a medida que vayamos juntas en este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Vamos a hacer pausas donde vamos a entrar juntas en una oración, donde vamos a hacerle preguntas al Padre, donde vamos a hacer preguntas al Señor, y vamos a escuchar de Él en esta noche.
Ok, entonces, nuevamente, Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Ok, también encontramos estas mismas escrituras en Mateo 6, en el versículo 9 al 15, y Lady nos habló un poco acerca de Mateo 6 la semana pasada, ¿verdad? De entrar al lugar secreto y todo esto, así que es una continuación del mensaje que Lady nos dio la semana pasada también, ¿verdad? Entonces, ok. Ahora, en el Evangelio de Lucas es un poco diferente con el Evangelio de Mateo en el sentido de que en el Evangelio de Lucas es de los 4 evangelios es el evangelio que es más cronológico. O sea que si ustedes quieren saber un poco más de una forma cronológica, porque los evangelios no están necesariamente escritos de forma cronológica, el evangelio más cercano, que es más cronológico, por decirlo así, en un orden cronológico, el Evangelio de Lucas. Así que si quieren empezar a leerlo de esa forma, ¿verdad? Es para que puedan saber con respecto a este evangelio. Entonces estamos aquí en el capítulo 11 y dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. ¿Se acuerdan que cuando leímos en Mateo 6 la semana pasada no decía esto, no nos decía, no nos daba esta información de que Jesús estaba orando, pero aquí en el Evangelio de Lucas, que es mucho más detallado también, muchas cosas, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, esto fue lo que Jesús les contestó, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y todas sabemos lo que continúa de la oración del Padre Nuestro. Pero quiero concentrarme en estas 2 palabras, porque esto es algo muy importante. Este es el fundamento que tenemos en la oración que Jesús nos da acerca de la oración. Y hay muchas cosas muy interesantes en esta pregunta, ¿verdad? Que un discípulo le hace a Jesús. Porque en este momento los discípulos han estado conviviendo por años con Jesús, han estado conviviendo con él. Y los discípulos empiezan a ver algo, a notar algo, que existe una correlación directa que existía entre los milagros que Jesús hacía, la autoridad con la que él oraba, con la que él declaraba, con la que él sanaba, con la que él sacaba demonios, y con la manifestación del reino de Dios alrededor de ellos y la oración y los momentos y la vida de oración que Jesús vivía, que Jesús les modelaba a ellos estar viviendo junto con él durante estos años. De todas las cosas que ellos le preguntan a Jesús, que le podrían preguntar a Jesús en ese momento, le hacen esta pregunta. No le preguntaron, Jesús, enséñanos a evangelizar. Señor, enséñanos a hacer milagros. Jesús, enséñanos a predicar. Pero le dicen, enséñanos a orar. Porque hemos visto que hay algo, probablemente hay algo aquí. Hay una relación directa entre tu vida de oración y lo que vemos en la manifestación del reino de Dios en cualquier lugar que tú llegas. Y vemos que cuando ellos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, la relación de la oración con la manifestación del reino de Dios, de sanidad, de libertad, la relación que probablemente estaban viendo cuando Él transformó el agua en vino, cuando los vientos huracanados fueron calmados con una sola palabra de Jesús, cuando los demonios obedecían su autoridad, las enfermedades desde la lepra hasta un milagro creativo de una oreja restaurada, obedecía a la palabra de Jesús. Los discípulos prácticamente estaban diciéndole a Jesús, queremos tu vida de oración, enséñanos a orar. Este concepto, el predicador Corey Russell lo enseña tan bien con respecto a esto. Y él hablaba, que decía, los discípulos querían la vida de oración de Jesús. Era algo que ellos se dieron cuenta que había algo en esta relación directa que se tiene entre el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios y
la vida de oración de Jesús. Y si Jesús vivió este modelo como hombre aquí en la tierra para poder manifestar la voluntad de su pueblo, la voluntad de su Padre y la manifestación del reino de Dios, para poder cumplir la voluntad con la que el Padre lo había mandado, y la oración, es importante que nosotros no queramos cambiar el diseño que Jesús mismo nos dio en la oración. Entonces concentrémonos aquí, porque Jesús lo primero que les dice de cómo van a orar, les dice Padre, es la primera palabra, Padre nuestro. Jesús pudo haber dicho Padre mío, pero Jesús estaba enseñándole dos cosas aquí. Uno, que el fundamento de la oración, el diseño original de la oración es acerca de tener una relación con el Padre. Por eso que la oración, ¿verdad? El decir Padre nuestro, la realidad espiritual es que la oración es la invitación a entrar en relación profunda con el Padre. Este es el diseño original, de entrar en relación profunda con el Padre. No se trata, nuevamente, como hemos hablado en las últimas semanas, no se trata de todas las cosas que nosotros queremos que Dios haga. Se trata de conocer al Padre. Por eso Jesús nos da este modelo y dice, Padre nuestro. Y dice, no solo se trata acerca de mí y mi relación con el Padre, aunque empieza de esta manera, pero se trata Padre nuestro. Se trata de nosotros, nuestro Padre. Se trata de una invitación, ¿verdad? Acerca de otras personas, de poderles mostrar al Padre, de poder entrar juntos, como lo hicimos en esta hora, a la presencia del Padre. No entrar en esta relación con el Padre, como Jesús nos muestra, es como tratar de construir una casa o un edificio sin planos, sin los planos que nos dan el diseño de ese edificio. Es como si yo les dijera en esta hora, ok, miren, les voy a dar todos los materiales que ustedes necesitan para construcción, todos los materiales que van a necesitar. Les voy a dar todos los constructores, todas las personas que les van a ayudar a construir este edificio. Y les voy a dar el terreno donde ese edificio se va a construir. Pero no les doy los planos. ¿Cómo me podrían decir ustedes si ustedes podrían construir ese edificio? Aunque tienen todo lo que necesitan para construir ese edificio, si no hay planos, los constructores no van a saber qué construir, no van a saber qué es lo que tienen que hacer para construir esto. Y esto por eso es tan importante que sigamos el diseño que Jesús nos ha dado, y nos dice aquí en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, Padre nuestro. Este es el diseño, como decimos, el diseño original. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el comienzo en Génesis 1, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y en el diseño del jardín, podemos ver que Dios nos muestra su diseño de Él como Padre, que construye una casa para sus hijos, para que sus hijos tuvieran una comunión inquebrantable con Él. La creación en sí es como si Dios hubiera construido una casa. La creación, cuando vemos los días de la creación, es como si Dios hubiera construido una casa. Y dice, dentro de esta casa voy ahora a hacer a mis hijos a mi imagen y semejanza. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y por qué hagamos? ¿Por qué el plural? Porque está hablando de la naturaleza trinitaria de Dios. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, la naturaleza trinitaria, que estamos hechos en la imagen de Dios. Entonces, por eso empezamos con el diseño original de Dios para entrar en esta relación con Él. Y aún en oración, la oración se trata de conocer al Padre íntimamente. Juan, en el capítulo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17,
cuando vemos que Jesús ora por sus discípulos, es más, no sé si vamos a tener tiempo, me gustaría tomarme una sesión solo de hablar de Juan 17, siento que es una de las oraciones más importantes, es uno de los capítulos más importantes ahorita, en este momento que nosotros estamos como el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Les puedo decir, Juan 17, creo que es una de las escrituras más importantes que podemos estar en este momento y entender el mensaje de Jesús aquí. Entonces vemos que en Juan 17, en el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, o sea, Jesús está hablando con el Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y fíjense bien, y esta es la vida eterna. Jesús nos define lo que es la vida eterna aquí. Que te conozcan a ti. ¿Con quién estaba hablando él? Con el Padre. O sea, que te conozcan a ti, Padre. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la definición de Jesús de la vida eterna. El conocer a Dios. Esta palabra conocer es una palabra que la podemos ver también en el griego, pero cuando nos vamos a la palabra conocer en el hebreo, es una palabra, es una palabra que se llama yada, ¿verdad? Y-A-D-A, yada. Esa palabra, probablemente estoy pronunciando mal, pero, ¿ok? Yada. Yada en el hebreo significa conocer, pero es un conocer íntimo, que ocurre solamente en una relación que está bajo un pacto. La relación que está bajo pacto, que llega a conocerse íntimamente. Se trata de una relación de intimidad, obviamente, pero se trata de una relación también de confiar en ambas partes. Una confianza que existe en ambas partes, pero también de fidelidad. Se trata de tener una fidelidad entre ambas partes. Entonces, cuando estamos hablando de conocer, estamos hablando, Dios está diciendo, no solo de conocer acerca, que conozcan acerca de ti, Padre, que conozcan acerca de lo que está escrito acerca de ti. No, es un conocer íntimo, es un conocer en una relación íntima que está bajo pacto. Obviamente nosotros estamos bajo el pacto del sacrificio de Jesucristo, por lo tanto estamos en este contexto de este sacrificio de Jesús que estamos. Él nos está diciendo que conozcamos al Padre en esta relación íntima que nos ha llamado a tener con Él. Ahora, hay cosas que se interponen en este diseño original. En el diseño original de Dios desde el comienzo, desde el Génesis, ¿verdad? En este diseño original, en esta comunión que hemos sido diseñados para tener con el Padre. Y como hemos hablado desde el principio, hubo un diseño desde el comienzo, ¿verdad? Cuando Dios dijo, ¿verdad? Hizo la construcción, prácticamente hablamos como si la creación fue la casa que Dios construyó para colocar al hombre que iba a ser colocado y hecho en su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que nos está hablando? Nos está dando a entender Dios aquí con una casa, con hacer hijos suyos que fueron hechos en su imagen y semejanza. Nos está dando la idea de una familia, de que sus hijos que él hizo en su imagen y semejanza, en perfecta comunión con él, habitarían en esta casa para que juntos formaran una familia. Y ahora esta familia, en comunión y perfecta comunión con él, pudieran multiplicar y traer este mismo diseño, el mismo diseño divino con que él ha creado, y ese mismo diseño fuera replicado, fuera multiplicado en la tierra. Todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Que debido al pecado de Adán y Eva, debido al engaño de la serpiente de Satanás, ¿verdad? Entonces, debido al pecado, salieron de ese diseño original. Pero debido a Cristo Jesús, ¿verdad? Debido a lo que Él ha hecho, hemos regresado al diseño original de Dios por medio de Jesucristo. Okay, entonces, desde el principio vemos este diseño de familia y cómo construir juntamente con Dios siguiendo los planos y los diseños de Dios. Ahora, tenemos una casa que se ha construido con el diseño de Dios, una familia, ¿verdad?
que supuestamente debemos de seguir esos planos que Dios ya ha trazado, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que estos planos, estos diseños que Dios ha creado, una vez que entramos en relación con Jesucristo, es como si estos planos y como los leemos o como nosotros vivimos nuestras vidas, creemos que se ven de la siguiente manera. Y voy a dar un ejemplo. Okay. Somos salvos por la fe en Jesucristo, lo recibimos en nuestros corazones, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay un diseño diferente al diseño de cómo vivíamos en el mundo. Pero pasamos en ese momento y entendemos como si ese diseño se basara en ir a la iglesia los domingos, se basara en mandar a nuestros hijos a la escuela dominical y al culto de jóvenes, se basara en leer la Biblia, orar por nuestras peticiones, poner música de adoración en el vehículo, en la casa, y ya. O sea, este es el diseño. Este es el diseño una vez que entramos en relación con Cristo, una vez que recibimos a Cristo en nuestros corazones. Ahora, esto es parte del diseño. Estas son cosas buenas que nos edifican y que son importantes para crecer en nuestra relación con Dios. Pero eso no significa que ese es todo el diseño que Dios ha trazado. No significa que ese es el único plano, por decirlo así, que Dios ha trazado en su diseño original. Por ejemplo, Águeda está aquí. No sé si Águeda está aquí. Águeda, ¿estás aquí? Sí, ok. Águeda, a ver si me escuchas. Y si puedes poner el micrófono. Si yo te hiciera la pregunta, vos que sos arquitecta, Águeda. Por ejemplo, ¿cuántos planos se necesitan para la construcción de una casa? Ok, ¿hay alguien que es un arquitecto? Si no, yo lo contesto porque soy diseñadora de interiores. ¿Alguien que sea arquitecto? ¿No? Ok, le voy a contestar la pregunta. Okay. Como diseñadora de interiores, ¿verdad? Cuando me ponían a trazar los planos de una casa, yo los trazaba, ¿verdad? Y no era solamente un plano. Para un plano de una casa y un diseño de una casa, tienes que hacer que un plano de luz, que un plano ¿verdad? De perspectivas, de cómo va a ser la casa. Es un juego por decirlo así, de planos, ¿verdad? Mínimo 8 planos que tenía que tener. Para diseño, no estamos hablando ni siquiera de una forma arquitectónica, ¿verdad? De si un ingeniero va a construir un edificio, son muchos más planos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que nosotros con el plano como que estaba leyéndoles en estos momentos, ¿verdad? Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, ahí ya estuvo, ya tenemos el plan, ya tenemos el diseño de Dios. Pero en realidad por eso es que tenemos su palabra y nos da, la palabra de Dios está llena de los planos con el diseño original de Dios, ¿verdad? Son planos tras planos que Dios quiere revelarnos en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es parte de este diseño que Dios nos está hablando? Si sabemos que es parte esto de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar por nuestras peticiones, de estar en adoración, todo esto es parte de este diseño, ¿verdad? El diseño original de Dios para podernos conectar nosotros con Él como Padre, ¿ok? Entonces, ¿cuál es parte de este diseño también? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Porque estamos hablando de que hay cosas que obstaculizan este diseño original. Entonces, podemos decir que la familia es el diseño original que Dios usó desde el principio como una fuente de bendición para cada individuo. Era en la familia donde cada persona iba a poder ser bendecida. La familia iba a ser la fuente de la bendición que Dios iba a usar con el diseño original, estando en relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo, como desde el principio, para que entonces la familia fuera esa fuente de bendición para cada persona. Esto en la cultura hebrea lo entendían perfectamente. Nosotros como una cultura occidental no entendemos mucho esto. Se ha perdido a medida que los años han pasado la importancia que la familia tiene para
poder recibir ese diseño original. Por eso es que la familia hebrea entendía mucho que la bendición que un padre le iba a dar a un hijo era algo como lo vemos ¿verdad? Con Jacob y con Esaú, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? Que estaba esa fricción que existía, ¿verdad? Para ver quién iba a obtener la bendición del padre, y vemos que Esaú, ¿verdad? Prácticamente vende su bendición, ¿verdad? La bendición que le pertenecía al primogénito. Era algo espiritual muy importante. No solamente era porque, ay, que te bendiga tu papá. No, no, no. Esto venía con un peso generacional, con un peso espiritual muy grande que ellos entendían. ¿Ok? Ahora, la casa, ¿verdad? Esto es algo interesante, ¿ok? Sabemos que Dios es un Dios perfecto. Al estudiar un poco el lenguaje hebreo, podemos entender un poco más, porque el lenguaje hebreo es un lenguaje que es casi como dimensional, ¿verdad? Cuando ves el lenguaje hebreo tiene tres formas. Cada letra del lenguaje hebreo hay tres lenguajes prácticamente. Está la letra, está la parte pictográfica o jeroglífica, ¿verdad? Que tiene la letra. Está un valor numérico que tiene la letra, ¿verdad? Entonces vemos que están las tres dimensiones, y todas estas forman un mensaje específico. Una letra, esa letra se une con otra letra y forma palabras. Esa palabra forma una familia de palabras. Así es, por eso es que el entender las escrituras y entenderlas en el hebreo es algo fascinante, porque se nos abre el entendimiento. Por eso es que la palabra de Dios es eterna. Y, ¿verdad? Esto es algo increíble, porque estamos hablando de una casa que Dios construyó desde el principio. La palabra que vemos en el Génesis 1, en el capítulo 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra en el principio es la primera palabra que vamos a ver en la Biblia. En el hebreo es una sola palabra, y es la palabra Bereshit. Bereshit en el hebreo empieza con la letra B, que es la letra Bet. La letra Bet en hebreo, ¿se acuerdan que les dije que habían tres lenguajes en el hebreo? La letra Bet tiene el lenguaje pictográfico que tiene es de una casa. La letra Bet significa también casa. O sea que aún en el comienzo de la primera palabra que vemos en las escrituras, la primera letra significa casa. O sea, podemos ver desde el principio el corazón de Dios para la familia. La familia de nosotros, como nosotros fuimos criados en nuestras familias, en nuestros ambientes de nuestra familia, y los mensajes que recibimos de nuestros padres, de nuestros hogares al crecer, responden la pregunta que nos hacemos nosotros como seres humanos todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas, aunque nos demos cuenta o no, nuestro ser está tratando de contestar estas dos preguntas. Una, ¿quién soy? Y la otra, ¿a dónde voy? Dios diseñó a la familia para que en el contexto familiar, cada persona, cada niño que nace en esa familia hubiera sido contestada a esta pregunta en el contexto de la relación con Dios. ¿Quién soy y a dónde voy? ¿Quién soy? Se refiere a nuestra identidad. O sea, mi percepción propia, la percepción que yo tengo acerca de mí misma. Cuando hablamos de identidad, es el valor que pienso que yo tengo. Si me siento validada, si me siento valorada, el valor que tiene mi vida. Esto lo podemos ver, y no vamos a tener tiempo, pero lo podemos ver en el hijo mayor y en el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Ahora, la segunda pregunta, dijimos dos preguntas. La segunda pregunta, ¿a dónde voy? Se refiere a nuestro destino. O sea, de mi percepción acerca de mi función y de mi llamado. ¿Para qué fui creado en esta tierra? Cuando hablamos del destino, ¿cuál es nuestro destino? Estamos hablando acerca de nuestro propósito, acerca de nuestro llamado. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que debo de hacer? Cada individuo está contestando esta pregunta en este momento. Nuestros hijos
que los estamos criados, ya sean bebés o ya sean adolescentes, ya sean adultos, están tratando de contestar estas dos preguntas. En su interior hay un deseo, porque hay un diseño original de Dios, que iba a tener que contestar en relación con Dios. Es que estas preguntas iban a contestar: ¿quién soy yo y a dónde voy? ¿Cuál es mi identidad y cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi valor? Era en el contexto de la familia. Este es el diseño original de Dios. El diseño de Dios fue que estas cosas, estas preguntas fueran respondidas en nuestras vidas y que sean respondidas en la vida de nuestros hijos por medio de la familia, que fueran impartidas en cada uno de nosotros por medio de nuestras familias desde la niñez. Y al hacerlo junto con Dios, el diseño original es haberlo hecho en relación íntima con Dios. Ese ha sido su diseño desde el principio. Ahora, sabemos que la cabeza, como lo vemos en las escrituras, nos guste o no nos guste, es el hombre. Él dice que el esposo es el cabeza del hogar, ¿verdad? Es la cabeza de la familia. Hay un diseño específico que el padre tiene en una familia. ¿Por qué? Porque estamos volviendo al diseño original. Acuérdense que estamos viendo en el contexto de que Jesús nos dijo, el modelo de la oración es padre, es ir a conocer al Padre directamente, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar al punto de por qué estas dos cosas están unidas, ¿ok? Con este diseño que Dios creó con las familias. El padre, por lo general, el padre de una familia, por lo general está diseñado para impartir las siguientes cosas. No significa que solamente estas cosas, pero estas cosas son muy importantes. Y el padre, por lo general, es el que provee este sentimiento, ¿verdad? Establece esto en la vida de cada persona. Uno es seguridad, otro es identidad y protección. Nuevamente, la función de un padre es de impartir seguridad, identidad y protección. Cuando estas necesidades no son satisfechas de la manera correcta o de acuerdo a los diseños de Dios como el Padre perfecto que es Él, tendemos a crear una distorsión de nuestra identidad, de un sentido de protección o de seguridad en nuestras vidas. Y de esto podemos hablar, les puedo decir, aquí podríamos tener una semana de solo hablar acerca de esto. ¿Ok? Es algo increíble, es algo tan profundo, ¿verdad? Pero nuevamente, hablando de esta distorsión que muchas veces creamos, si esto no ha sido, si no ha sido satisfecha estas tres áreas en nuestras vidas, tendemos también a distorsionar, y aquí es donde estas dos cosas se unen, ¿verdad? El diseño original de la familia y el de relacionarnos con el Padre como Jesús nos ha llamado a hacer en el modelo de la oración. Nuestra relación con nuestros padres, sobre todo con nuestro Padre terrenal, o la falta de relación con nuestro Padre terrenal, generalmente se va a trasladar a nuestra relación con nuestro Padre, aun cuando sepamos la verdad, aun cuando sepamos en la Escritura que nuestro Padre es bueno, aun aunque sepamos en la Escritura que somos hijos amados de Dios y que sabemos que el Padre nos ama, pero a la hora de tener esa relación con Él, a la hora de tener ese encuentro con el Padre, hay algo que aunque no nos demos cuenta, no nos permite entrar a las profundidades de esa relación con el Padre. Ahora, esto no se trata de decir, bueno, es que mi papá fue eso, de lo contrario, ¿verdad? Esto se trata de ver que tenemos que dar gracia los unos a los otros. Nuestros padres no fueron perfectos. Nosotros no vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero si hay algo hay cosas que podemos hacer para, uno, traer reconciliación en nuestros padres, para perdonar, para vivir, para perdonarlos, para vivir en gracia, para vivir en amor, ¿verdad? Con ellos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también a poder tener esa relación más íntima con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo más específico con respecto a cómo esto se relaciona muchas veces en nuestra relación con nuestro Padre Celestial y nuestro Padre terrenal. Un padre, por ejemplo, que estuvo ausente
un padre autoritario, tal vez, aunque nuevamente no nos damos cuenta muchas veces, podemos ver al Padre, a nuestro Padre Celestial, como alguien autoritario, como allá, como el juez que tiene, ¿verdad? El martillo este, ¿verdad? Y es como que lo vemos autoritario así, o tenemos esa, cuando pensamos de que ir a la presencia del Padre, es como que ya está allá, por allá, en los cielos, lejos, 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 pero con quien tenemos nosotros relación es solamente con Jesús, ¿verdad? El Padre está allá, sí existe, está allá, pero él está sentado allá, lejano. ¿Por qué? Generalmente traducimos la relación que tenemos, trasladamos la relación que nosotros teníamos con nuestro Padre terrenal muchas veces con la relación de nuestro Padre. En este momento quisiera que pausáramos en este momento por unos minutos. Y quiero que todas ahí, en donde están, pudieran cerrar sus ojos y pudieran hacer estas preguntas al Padre. ¿Ok? Y poder decirle. No, yo no les puedo hacer estas preguntas por ustedes. Ustedes van a tener que hacerlas con sus propias palabras. Padre, Padre Celestial, ¿me podrías mostrar si alguna vez me he sentido desprotegida? ¿Me podrías mostrar cuál fue la primera vez que me sentí de esta manera? Puede ser una memoria de la infancia, de adolescente. Si hay alguien en esta memoria, alguien olvidó irte a recoger, alguien no estuvo contigo cuando estaba en ese momento de tal vez de temor, entonces vamos a decidir perdonar a esa persona. Si fue si fue tu padre, si fue una figura paterna, vamos a decir, Padre, decido perdonar a mi padre terrenal, por tal vez inconscientemente. O tal vez si no fue parte de tu vida tu padre, le dices, Señor, decido perdonar a mi padre por no haber sido parte de mi vida y por haberme hecho sentir desprotegida. Padre, perdóname por verte a ti de esta forma, como un padre, que me desprotegería o que me dejaría sola. Y renuncio a la mentira de que tú me abandonarías, de que tú me desprotegerías o no cuidarías de mí. Padre Celestial, ¿me podrías mostrar la verdad de cómo tú me has protegido y me proteges cada día? ¿Cuál es tu verdad? Padre Celestial, yo me pongo de acuerdo con esta verdad y te pido, Espíritu Santo, que tú selles esta verdad de que tú nunca me dejarás ni me abandonarás, que tú estás siempre al lado mío para protegerme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un ejemplo de cómo podemos venir a la presencia de nuestro Padre perfecto y poder muchas veces quitar y remover estas cosas que no nos impiden en nuestro corazón acercarnos al Padre. Quisiera que de tarea hicieran esto con estas tres diseños que hablamos de que el Padre por lo general está diseñado para impartir seguridad, identidad y protección.
Quisiera que hicieran estas preguntas y les puedo mandar estas preguntas, ¿verdad? Con respecto a la identidad, con respecto a la seguridad. Estas verdades que Dios nos habla en estos momentos que tenemos con Él en la oración, en este lugar íntimo con Él, nos hará crecer, nos hará creer que el Padre tiene buenas dádivas para nosotros, ¿ok? Como lo vimos en Lucas 11, en el capítulo, en el versículo 11 al 13, que dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En Mateo dice, les dará, vamos a leer, les dará las cosas buenas, pero estoy parafraseando, ¿verdad? Les dará, déjenme leer, les dará, Mateo 6, ok, no encuentro, no es en Mateo 6, es en otro, ok. Anyway, les habla en la escritura que nos da en Mateo, aquí en esta también nos da, dice, cuánto más nuestro Padre nos dará las cosas buenas, prácticamente, y nuevamente estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que dice la escritura. Entonces, esto es importante, el saber estas verdades y eliminar estas mentiras que nos impiden, estos obstáculos que nos impiden estar en relación con el Padre, para que entonces cuando entremos en oración podamos realmente creer que el Padre tiene lo mejor para nosotros, quiere darnos buenas dádivas. ¿Y por qué? Porque muchas veces entramos en oración, pero creemos que Dios bendice a todas las personas alrededor de nosotros. Lo creemos, no tenemos duda, pero es difícil muchas veces de creer cuando entramos en oración de que el Padre realmente nos va a bendecir a nosotros. O volver a pedir por esa petición específica que tenemos, esa promesa que hemos esperado por muchos años. Porque en realidad, porque ha habido una tardanza, llegamos a creer, bueno, tal vez esto es para las otras personas y no para mí. Tal vez esta promesa no es para mí, es solamente para otros. Por eso es que Jesús nos muestra, Padre nuestro, nos muestra este diseño de la importancia de poder conectarnos íntimamente con nuestro Padre y poder recibir lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Esto es importante, quiero leerlo. Dice, vamos a poder llevar a otros a la verdad de quién es el Padre. Fíjense bien, vamos a poder llevar a otros a la verdad de quién es el Padre, de acuerdo a la verdad del Padre que nosotros hemos creído y nosotros hemos recibido. O sea, yo voy a poder impartir a mi hijo la verdad y la realidad de quién es el Padre, de acuerdo a la verdad y realidad que yo he experimentado en la presencia del Padre y mi relación con Jesús. O sea que lo que yo realmente crea del Padre, eso es lo que yo voy a impartir. O sea que el nivel que yo reciba de la verdad del Padre es lo que voy a impartir, no solamente a mi familia, pero a otras personas. Ahora, quiero hablarles, porque esto tiene que ver, ¿verdad? Con esto de tener esta relación con el Padre, que muchas veces en esta relación íntima que Jesús nos llama en oración a tener con el Padre, surge algo que llamamos la revelación. ¿Ok? No sé cómo estoy de tiempo. Ok. Empezamos a las 8, ¿verdad, Mari? ¿Cuánto tiempo tengo, Marina? La enseñanza comenzó a las 8:25, pongámosle. Y digamos que tenés 20 minutos más. Okay. Sí, ¿Está bien para las demás? ¿Se pueden quedar? Sí, ok. Hablemos de la revelación. Ok. Cuando Dios nos da revelación,
significa, cuando muchos hablamos nosotros, ay, que el Señor me dio una revelación de su palabra, me dio una revelación de lo que en su palabra, de lo que me dio una revelación nueva acerca de él, ¿ok? Ahora, cuando Dios nos da realmente una revelación, revelación significa que se quita el velo, ¿ok? Que el velo es quitado. Y lo que antes estaba oculto para nosotros, ahora podemos verlo y entenderlo con claridad, ¿ok? Lo que Dios nos revela, y esto es importante, ¿ok? Lo que Dios nos revela no es simplemente para un conocimiento mental, no simplemente para tener más información acerca de Él. Pero la revelación es una realidad que Dios nos invita a experimentar, una realidad que experimentamos en su presencia. Si Dios te ha dado una revelación de su palabra acerca de quién es Él, significa que te está abriendo en ese momento las puertas para que tú puedas experimentar la realidad, una experiencia con esa verdad de quién es Él, para que en ese momento empieces a ser transformada en esa revelación. La revelación que solo se queda en el conocimiento, simplemente eso, es más información. Pero la revelación que recibes y que en ese momento accesas en la presencia de Dios para ser transformada en esa revelación, esa es la revelación que proviene de Dios. La revelación siempre nos lleva al comienzo y al diseño original, a las intenciones del corazón de Dios para nuestras vidas, al propósito con el cual nos ha creado, al propósito con el que cada palabra que Dios ha hablado y cada palabra que sale de su boca tiene un propósito, tiene un diseño. Cada palabra que nosotros leemos aquí en la palabra de Dios, hay un diseño con que Dios la dio. Cuando Dios habló la palabra creadora de Dios, viene con un diseño específico. Viene con ese diseño original con el que Dios la está mandando. Por eso tenemos que entender que lo que muchas veces, ¿verdad?, llamamos revelación en la palabra, es solamente información beneficiosa, pero no es revelación. Revelación incluye aceptar la invitación a la transformación, al encuentro con lo que ha sido descubierto por el Espíritu Santo en ese momento. Por eso, el estudio de la palabra no puede ser solamente intelectual. Porque si el estudio de la palabra es solamente intelectual, esa va a ser nuestra recompensa. Eso es lo que vamos a ganar, más información intelectual. Lo cual nos puede llevar a lo que llamo la teología en cajita. Dios cabe en la cajita de A, B, C y de aquí, allá. Porque lo estamos viendo en nuestra forma intelectual y nosotros como humanos no tenemos, nuestro intelecto no es capaz de entender el código y el diseño de la palabra creadora de Dios, la palabra que es Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios. Necesitamos tener esa revelación que viene por medio del Espíritu Santo solamente, que nos invita a ese lugar de transformación, a ese lugar de poder ser transformadas en la imagen de Cristo. La información intelectual es limitada por el entendimiento del hombre, por la capacidad humana que tenemos. Por eso es que la revelación solamente sucede en el contexto de una relación con Dios, con una relación con el Padre, con una relación con Jesús y el Espíritu Santo, en el yadá del Señor. Recuerden yadá, que significa conocer profundamente, en una relación íntima que sucede solamente en el contexto de una relación de pacto. Yadá requiere una confianza completa, una confianza completa en Dios, una fidelidad hacia Él y hacia esa relación de pacto en la que estamos
como Dios tuvo con Abraham. Cuando dice que Dios conoció a Abraham, está hablando de Yadá. Dios Yadá a Abraham. Cuando se habla de que un esposo conoce a una esposa, aún íntimamente, claro que es en otro contexto, pero estamos hablando de algo íntimo, ¿verdad? En este caso se llama Yadá. De la relación de Jesús con la iglesia, de conocer, está hablando de una relación Yadá, una relación íntima. Revelación no es cualquier cosa. Es como fuimos diseñados desde el principio. Es como fuimos diseñados a vivir diariamente. Fuimos llamados a vivir en esta revelación de los planos originales de Dios, de los planos de la voluntad de Dios, del diseño arquitectónico de Dios para nuestras vidas. El problema es que estamos acostumbradas a trazar nuestros propios planos. Buscamos nuestros propios diseños. Nos ponemos de acuerdo con los diseños del mundo, que la realidad que los diseños del mundo están basados en los diseños del enemigo, en ideologías humanas y demoníacas que están opuestos al diseño original de Dios. Pero por como que suenan como que bien, ¿verdad? Suenan como que sí, suena muy, muy lógico. Entonces debe ser, ¿verdad? Por eso es que necesitamos conocer el diseño original de Dios, ¿verdad? La revelación que proviene del Espíritu Santo, para que entonces podamos entender el diseño original de Dios. Ahora, por medio de Jesús, aquí nuevamente dijimos que volvimos al diseño original de Dios. ¿Ok? Esta revelación proviene de la palabra o la palabra dabar. Un día vamos a hacer un estudio de la palabra dabar y qué la palabra dabar significa, que es la palabra creadora, la palabra que Dios habla, ¿verdad? Desde el comienzo, ¿verdad? Es la palabra que tiene el poder para manifestarse de donde no hay nada y hacer algo de la nada. Es el poder de la palabra de Dios. Por medio de la palabra, el mundo fue hecho por esta palabra creadora, por esta palabra dabar, y aún sigue sosteniéndose. Fíjense bien, ok, yo creo que muchos no pensamos en esto, porque leemos en Génesis 1 cómo el mundo fue creado, y dijo Dios, hágase la luz, y fue hecha la luz. Dios dijo y fue creado. Ahora, todos lo vemos como un evento, ok, Dios habló, creó y amén, quedó creado. La palabra de Dios que habló desde el comienzo está aún sosteniendo los mismos elementos que él creó. Por decirte, cuando Dios dijo, háganse las lumbreras, hágase el sol y la luna, la palabra de Dios está sosteniendo al sol y la luna cada día para que cada día el sol y la luna puedan salir. Entonces, cada mañana que vemos el sol, ¿saben qué es lo que está sosteniendo al sol y está produciendo que el sol aparezca cada día? Es la palabra de Dios que desde el principio la habló, pero contiene el diseño original de Dios y está diseñada a que sostenga la voluntad con que Dios creó aún esto por medio de su palabra, el sol, la luna y toda la creación. Nosotros, el hecho que nos levantamos todas las mañanas está sostenido por la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas, y esa palabra tiene que cumplir el diseño de Dios. Nosotros creemos que, nos levantamos y vamos a venir a la presencia de Dios. Sí, eso es parte de crecer en la presencia del Señor, pero la realidad es que la palabra de Dios nos está sosteniendo en cada momento de nuestra vida. Esa palabra que Él ya ha hablado en nuestra vida sigue, es como si tuviera códigos genéticos, y continúa hablando y que continúa formando cosas en nuestras vidas. Este es el poder de la palabra de Dios. Es como si la palabra continuara infundiendo o administrando el poder de Dios sobre cada cosa que Él ha creado, sobre cada uno de nosotros. Entonces, si sabemos que esta es la realidad de la palabra creadora de Dios, ¿cómo cambiaría todo para ti y para mí si empezáramos a ver lo que Dios quiere revelarnos en su palabra aquí, que es la misma palabra creadora de Dios? ¿Cómo cambiaría nuestras vidas si empezáramos a ver lo que Dios quiere revelarnos en su palabra, o la palabra que quiere hablarnos en ese día? Lo que Dios nos está hablando en ese momento. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si nosotros pensáramos que esa palabra
que Dios nos quiere hablar cada día es igual a la palabra creadora, que aún está sosteniendo toda la creación y nos está sosteniendo a nosotros mismos. Que cada palabra que hemos recibido de Él, cada palabra que ha sido revelada en nuestras vidas por medio de su palabra, que realmente nosotros empezáramos a creer que esa palabra está obrando sobrenaturalmente en nuestras vidas, que está obrando hasta afectar un código genético de leyes físicas, biológicas, para transformar aún nuestras circunstancias con el diseño original de Dios, con el diseño de la palabra que Él ha mandado. ¿Cuántas de ustedes pudieran levantar sus manos aquí, pudieran decir que han recibido una palabra que saben que es del Señor alguna vez en sus vidas, en su relación con el Señor, y decir, ok, esta es palabra, ya sea que me han dado alguien a mí, me han dado a mí una palabra, o ya sea que yo recibí una palabra del Señor y dicen, esta ha sido palabra del Señor para mi vida? ¿Cuántos han tenido una revelación en su palabra y han dicho, esta es una promesa de Dios para mí y esta es palabra que el Señor me está hablando? Ok, eso no solamente fue una información interesante que Dios te dio, no solamente fue una promesa para creer que eventualmente eso se va a cumplir, eso es parte de esto, no, pero esa palabra que Dios te ha revelado es para que podamos entender que esa palabra con la que Dios ya ha mandado, ya ha empezado a obrar cosas sobrenaturales para prepararte para que tú puedas recibir la manifestación en el tiempo que Dios ha decidido que esa palabra se va a manifestar en tu vida. Porque es como que si esa palabra que Dios te dio está empezando a dar códigos, está empezando a dar llaves aún dentro de ti, que está abriendo, está formando, está forjando en tu vida para prepararte para la manifestación de esa palabra. Porque cuando esa palabra se manifiesta, viene es como si fuera una explosión del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando hay el cumplimiento de una promesa, es un testimonio, es algo sobrenatural lo que Dios hace. Y les quiero decir esto porque sé que muchas han estado esperando promesas. El Señor me mostraba que hay muchas que han tenido palabra que el Señor les ha dado y usted dice, Señor, pero no he visto todavía el cumplimiento de esto. Tal vez se sienten cansadas, pero quiero decirte, la palabra que Dios te dio en el momento en que el que te la dio ha empezado sobrenaturalmente, ha estado depositando, ha estado forjando, ha estado abriendo, ha estado cerrando, ha estado moldeando, ha estado preparando cosas para la manifestación del tiempo en el que Dios va a cumplir esa palabra y esa promesa en tu vida. No te canses de creer y de ver aún con tus ojos espirituales lo que esa palabra está haciendo en este momento en nuestras vidas. Sé que nos cansamos muchas veces de esperar, pero la palabra de Dios tiene un cumplimiento específico. Y te voy a decir algo más. Muchos han recibido palabras proféticas o palabras que el Señor les ha dado. Cada vez que hay una revelación o una palabra profética, va a haber un proceso, porque en ese momento esa palabra empieza en ese momento a moldearnos. Esa palabra va a empezar nuevamente a hacer cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene que moldearnos y fortalecernos para poder cargar con la promesa de esa palabra. Por ejemplo, a mi hijo que está en edad de manejar, si él no estuviera estudiando para su examen de licencia, si él no estuviera practicando cómo manejar, si él no hiciera lo que tiene que hacer para sacar su licencia, no importa que esté en edad de manejar, si él no hace eso, yo no le voy a dar un carro. ¿Cómo le voy a dar un carro? Que sé que si le doy un carro, si no hace esas cosas, va a ser para mal. O sea, algo que puede ser que yo tengo la intención que sea bendición para él. Si él no hace eso, sería para su destrucción. Es lo mismo que hace Dios. Dios nos da una promesa, nos da una palabra. Y en ese momento no se sorprendan cuando ven que de repente aparece lo opuesto a lo de esa promesa. Y decimos, bueno, pero Señor, aquí está pasando lo opuesto a lo que me estás prometiendo. Porque es que está haciendo esa palabra. Tiene que empezar a purificarnos, a moldearnos, a fortalecernos para poder cargar muchas veces con el peso de la promesa de esa palabra. No siempre funciona así, pero cuando vean que están pasando cosas así, no se sorprendan. Entonces, porque el Señor está preparándonos para que podamos cargar con esa promesa, porque Él es un Dios bueno, porque Él nos da buenas dádivas. Ok.
Muchas veces, con eso termino así, muchas veces hemos parado de creer que Dios está haciendo esto en nosotros. Tal vez por distracciones y nuevamente por procesos difíciles, pero recordemos que la palabra aún está haciendo cosas sobrenaturales sobre nuestras vidas y nuestras circunstancias. Ahora, con esto vamos a terminar y quiero que, déjenme ver si hago esto ahorita o lo hago al final. Lo voy a hacer al final mejor. Ok. Ok. Este es el último punto que voy a hablar. Parte del problema también que muchas veces tenemos es que hemos hecho la palabra solamente como un libro de historia. Y muchas veces pensamos que ya lo hemos descifrado, que ya hemos descifrado la palabra. Pero nuevamente necesitamos tener relación íntima con el creador de los códigos, con el creador de la palabra, por decirlo así, para poder realmente conocerlo a él más y conocer aún más su palabra, para que podamos entrar en lo que hablábamos al principio, en la revelación que proviene de Dios. Imagínate la magnitud de cada palabra aquí en su palabra, de esta palabra. Las posibilidades infinitas con que Dios creó cada palabra, con que Dios creó cada letra, con que Dios creó cada tilde, con la intención que Dios la creó. Cada palabra está llena con intenciones, con prácticamente con códigos de la naturaleza de quién es Dios, que Dios está esperando a que nosotros recibamos la revelación para poder descifrar y poder recibir. Y acuérdense, revelación es tener el encuentro con esa revelación, ser transformados en esa revelación de quién es Dios. Por eso Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hay una revelación que Dios está esperando con anticipación de darnos cada vez que estemos en su presencia y en su palabra. Nuevamente, esta revelación solamente puede ser dada en el contexto de la relación con Dios. Por eso es que Jesús en Mateo 11, en Lucas 11, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, él dice, es conocer al Padre primero. No puedes, como decir, saltarte esto. Tenés que entrar en esta relación con el Padre para poder entrar en la revelación de Jesucristo, en la revelación del Padre, en la revelación de su reino. Ok, con eso terminamos, con esta oración. Quiero que cierren sus ojos y digan conmigo, Padre amado, Padre eterno, me arrepiento si de alguna forma he creído que tú no cumples tu palabra. Me arrepiento de creer que la razón por la que se ha tardado la promesa es porque tú no eres bueno. Me arrepiento por no creer quién eres tú en mí y lo que tu palabra puede hacer en mí y por medio de mí. Padre, me pongo de acuerdo con tu palabra y con tu verdad en esta hora, con tu Espíritu Santo. En esta hora invito al Espíritu de revelación, la palabra creadora de Dios, el dabar de Dios en mi vida y en mi familia. Y que tu palabra en esta hora empiece a hacer y a operar de acuerdo a tu diseño original. En esta hora le hablo y bendigo a mi cuerpo, alma y espíritu en la autoridad del nombre de Jesús. Y los bendigo con ser alineados a tu diseño original. Padre, bendigo a mi familia, a mi esposo, a mi futuro esposo, si está soltera, a mis hijos o a mis futuros hijos, a mis padres y a mis hermanos, con el diseño original que tú tienes para sus vidas.
y que la explosión de la palabra creadora y la revelación divina ahora mismo empieza a operar en mí y en mi familia y en mi hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicas, sé que fue como wow, como mucha información, pero de verdad que quería hacerla en dos diferentes sesiones y sentí que el Señor me dice que no, esto es importante hacerlo en una misma sesión. Lo importante de tener esa relación con el Padre, la importancia que vamos a tener de darnos cuenta cuáles son las cosas que se están en medio de tener esa relación con el Padre, ¿verdad? Y poder recibir la revelación de la palabra de Dios, el dabar del Señor, la palabra creadora de Dios y poder ser transformados en eso. No sé si tienen algún comentario o preguntas, pero sé que nos tardamos un poco más, pero también empezamos con la adoración en este día.